Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestra materia y el primer tema pues, son las habilidades directivas y el liderazgo, como siempre que iniciamos un módulo. Bueno, pues estamos en la parte introductoria y de alguna otra manera pues les establecemos hacia dónde se va a dirigir la materia. Esto con la intención de que ustedes sepan a qué se refiere y qué aspectos básicos vamos a tocar. También es necesario comentar que pues, conforme vamos avanzando en cuatrimestres, la información es mucho más concreta porque en teoría en los primeros cuatrimestres hemos ahondado en mucha información con los diferentes profesores para que ustedes ya entiendan elementos muy puntuales. Entonces, esto se hace en la carrera desde hace siglos, ¿no? Pasamos de lo general hacia lo particular y ustedes ya deberían de entender perfectamente los conceptos que nosotros estamos mencionando y vincularlos con todo el conocimiento administrativo que hoy poseen. Así que, bueno, pues hoy es solamente la parte introductoria. Es un tema un poquito extenso que se va a dividir en dos partes y que, bueno, pues hoy nada más vamos a ver algunos, si no me equivoco, son tres puntos, para que ahí lo consideren. Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Recordemos que este es el tema uno en su parte número uno. Y lo primero que tenemos que establecer es hablar de la alta dirección. De hecho, esta es una tarea que yo les pedí y que, obviamente, pues refiere perfectamente de lo que nos vamos a referir, ¿no? Y en ese sentido, vamos a, primero, cuando hablamos de la alta dirección como un elemento genérico, vamos a hablar de la importancia de la administración. Y cuando hablamos de la importancia de la administración, decimos que los beneficios o ventajas principales que hacen que se destaque la importancia de la administración son los siguientes elementos. Digo, no está de más mencionar que la administración es un elemento que sigue siendo actual en la dinámica de las empresas, que se sigue ocupando y también tenemos que decirlo, porque no se vale mentir, que se sigue administrando todavía de manera deficiente, ¿no? Todavía no tenemos esta sensación de administrar eh, con altos niveles de eficiencia. Esto es producido por muchísimas cosas, ¿no? Desde la negligencia en la contratación, desde los salarios que son muy bajos, desde la, la capacidad que tiene la empresa para que un puesto desarrolle tres o cuatro puestos de forma simultánea, ¿no? Y entonces son muchas cosas, ¿no? En las cuales todavía se administra deficientemente, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, cada vez se dan pasos un poquito hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros consideremos que es necesario establecer los lazos de importancia y que estos elementos de importancia de la administración los traslademos a lo que es la alta dirección. Y en primer lugar, nosotros vamos a decir que la administración como tal favorece el esfuerzo humano, o al menos esa era la intención, ¿no? En los 60, 70 era de 8 a 5. ¿No? En los 80 nos volvemos locos, en la década de los 80 por supuesto, nos volvemos locos y es de 8 a 7, ¿no? Y lo vemos normal. En los 90 nos volvemos aún más locos, ¿no? Producido por las pocas empresas que hay en México, por la alta demanda de los profesionales y de en general las personas, y establecemos que de 8 hasta que el trabajo se acabe, ¿no? Y así seguimos, llevamos 30 años en tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Parece ser, por lo menos a la distancia, ya podemos establecer que sí hay hoy mecanismos ya más estrictos para que podamos administrar mejor nuestro tiempo, pero hoy, por lo menos en México, o en la parte de la Ciudad de México, Querétaro, Toluca, que son las que, pues de alguna otra manera, contienen a muchas empresas,
no estamos favoreciendo el esfuerzo humano. E incluso pareciera que el esfuerzo humano es todavía mayor que el que debería de ser. Pero en el mundo ideal, el favorecer el esfuerzo humano habla del equilibrio entre la eficiencia y la eficacia de las personas, ¿no? Y esto habla de la reducción de costos, de la mejora en el clima organizacional, los mejores salarios, ¿no? Que también en México, bueno, pues estamos un poquito todavía bajos, ¿no? Y que tuvimos la década de los 90 donde sí disminuyó entre 1990 y 2010, donde sí disminuyó mucho los salarios, ¿no? Y donde pareciera que al profesional se le pagaba menos que al técnico, ¿no? Pero bueno, finalmente así son las cosas en México. Y para ya regresando al tema de la eficiencia y la eficacia, perdón, se debe de establecer que la eficacia es poder alcanzar los objetivos propuestos y la eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. También hemos de decir que la eficacia y la eficiencia, desde el punto de vista empresarial, son elementos fundamentales para tener una empresa sana, pero desde el punto de vista del factor humano, sí estamos hablando de un mecanismo que no necesariamente se lleva con los recursos necesarios para poderse lograr, ¿no? Pero bueno, finalmente así en México se ha administrado y se sigue administrando. La segunda característica de la importancia de la administración es que permite medir el desempeño de las instituciones. Sí, por supuesto, la administración junto con la contabilidad, junto con las finanzas, nos habla, bueno, y junto con la mercadotecnia, nos habla de empresas en crecimiento, empresas en desarrollo, empresas en estabilidad, empresas que van hacia arriba y también, ¿por qué no decirlo?, empresas que están empezando a agotarse en términos de su producto o de su servicio, ¿no? Y la administración nos permite establecer indicadores de desempeño que nos establecen o nos arrojan datos de manera cuantitativa, ¿no? Y repito, la mercadotecnia nos avienta datos de publicidad, de ventas, ¿no? De, de, de volumen de ventas, de comportamientos de consumo, ¿no? Las finanzas nos hablan de tipos de presupuestos, de los costos, del endeudamiento, ¿no? Y así nos vamos y nos van diciendo qué está bien y qué está mal. En ese sentido, los informes le proporcionan a la institución un conjunto de variables que resultan objetivas y medibles, que se convierten en datos sencillos y sobre todo confiables para determinar que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal. ¿Sale? Y entonces, ahí tenemos el segundo bloque de importancia. En tercer lugar, la administración como mandamiento tiene la obligación, el deber y la responsabilidad de que en cada cierto tiempo va a ser la reducción de costos para la fabricación de sus productos, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí tenemos a los maestros chinos, ¿no? Que nos dan productos sobre los cuales nadie puede competir en el planeta, ¿no? Y nosotros, pues, estamos en el entendido que no son de tan altísima calidad, ¿no? Pero que sí son bastante funcionales. Y entonces la reducción de costos es en esencia una consecuencia de utilizar de forma eficiente y efectiva todos los recursos que tenemos disponibles. También la reducción de costos tiende a disminuir lo que nosotros entendemos como el desempeño de eh, los costos, o nos habla de que los costos tienden a disminuir el elemento sobre el cual la organización se fundamenta. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí como que me hice un poquillo de bolas, ¿no? Que la reducción de costos habla de una eficiencia colectiva, esto es una eficiencia de la organización para ponerse de acuerdo y lograr bajar, ¿qué? Bajar los costos. Recordemos que todo lo que está en la empresa genera un gasto y el producto o el servicio es la manera en que nosotros lo recuperamos. El señor de la limpieza genera un costo. La hoja que desperdiciamos genera un costo, ¿no? La materia prima que desperdiciamos genera un costo.
Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la reducción de costos, hablamos de que la organización se ha puesto de acuerdo. ¿Para qué? Pues para aprovechar al máximo la totalidad de elementos que tiene a su disposición. Y en ese sentido, hablamos de la reducción de costos. Trasladar el producto del almacén de producto terminado al punto de venta a la empresa le genera un costo. Y entonces tenemos que diseñar rutas y tenemos que diseñar tiempos y tenemos que diseñar o establecer cuál será nuestro equipo de transporte más adecuado para poder mover nuestra mercancía. Y todo esto habla de que la empresa siempre está en la búsqueda de mejorar sus costos. En el siguiente elemento, establecemos que una de los beneficios de administrar correctamente es que la empresa va a crecer de manera sostenible. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. El tiempo empresarial es un tiempo que se mide de manera diferente al tiempo de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que para la empresa 5 años son periodos realmente muy pequeños de tiempo, ¿no? Cosa contraria para los seres humanos. 5 años, ya hablamos de que en 5 años tiene que haber un cambio en las circunstancias y situaciones que el humano está pasando. Por lo tanto, 25 años para una empresa es un periodo, digamos, medianamente corto, ¿no? Pero para un humano 25 años es un largo trecho, ¿no? Donde ya puedes decir, oye, pues ya llevo ratito en este planeta, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de crecimiento sostenible, hablamos de que el tiempo de las empresas es un tiempo más lento, ¿no? Hay empresas que nosotros a lo mejor ingresamos a trabajar y parece que no están creciendo, pero porque nosotros lo estamos evaluando con la medida humana y no con la medida empresarial, ¿no? Y el crecimiento sostenible, pues se ve reflejado en el aumento de la eficiencia, que ya hemos dicho lo que es, y el correcto logro de objetivos y de las metas propuestas, que nos permiten la posibilidad de seguir creciendo en periodos sostenibles en el tiempo, ¿no? Ventas constantes, costos a la baja, productos nuevos, ¿no? O ajuste de productos, incremento de consumidores, un incremento en el mercado. Nos hablan de crecimiento sostenible. A las empresas no les importa crecer de la noche a la mañana, a las empresas les importa crecer sostenidamente. Dejamos la importancia de la administración, que se fundamenta en 4 grandes bloques, donde hablamos de que la administración le permite a las empresas ser mucho más eficientes y eficaces, productivas e importantes que otras que no utilizan bien la administración. Y como nosotros sabemos, la administración se fundamenta en las personas, principalmente en los directivos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los directores de área o los gerentes de área. Esas personas son las más, desde el punto de vista administrativo, son las más importantes porque ellas son las que dirigen a la orquesta, ¿no? O a los empleados, por llamarlo de alguna manera, y de algún otro, y esto le permite a la empresa determinar hacia dónde se va a dirigir. Buenos gerentes, buenos directivos tendrán empresas en crecimiento sostenible. Malos gerentes, malos directivos tendrán empresas que están sobreviviendo, ¿no? Y esto pues habla de la importancia de los directivos en la empresa. Por lo tanto, cuando nosotros como empresa decidimos contratar una vacante de directivo porque alguno se fue o porque el ciclo de uno ya terminó, pues estaríamos hablando de qué habilidades directivas yo requiero para esa persona. Y dentro de las habilidades directivas, nosotros podemos decir que son todos aquellos conocimientos, capacidades y desempeños en la gestión empresarial y también en el liderazgo. También lo hemos dicho en muchas clases que en México estamos carentes de liderazgos realmente empresariales. No se ha trabajado lo suficiente, no se han desarrollado los líderes como a este país le quisiera, pero
Me imagino que es por la dinámica empresarial en la cual todavía vivimos y que hacen difícil que alguien se siga preparando, ¿no? Y también pasa, ¿no? Que la gente se prepara, se prepara, se prepara, llega el primo del dueño, llega el cuñado del dueño y le recibe el puesto gerencial, ¿no? Y entonces ahí tú dices, ah, ¿no? Y eso crea pues un mal clima de la empresa y hace también desde el punto de vista del desarrollo de líderes, que estos no sean tan visibles ni estén tan presentes en todas las empresas. Esto no quiere decir que no haya buenos gerentes, hay magníficos gerentes, pero no todos los gerentes son buenos líderes. Dentro de las habilidades directivas que debe tener un gerente, pues está como primer elemento la resolución de los problemas, donde como líder debes tener la capacidad de resolver de manera ágil, consciente y rápida cualquier tipo de diferencia que se desarrolle dentro de la organización. Para resolver un problema, tú necesitas conocer a los integrantes del problema y las situaciones que originan el problema. Si tú no conoces perfectamente a las personas que originan el problema, difícilmente vas a establecer la situación sobre de la cual están peleando. ¿Sale? Entonces, por eso se habla de liderazgo. Evaluar los resultados y percibir los posibles daños del problema en cuestión es una parte importante de una habilidad directiva. Sí, si tú no atacas el problema rápido, ese problema va a crecer, va a crecer, va a crecer como una bola de nieve, ¿no? Y de repente tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué este problema se hizo tan grande si era realmente una trivialidad? Porque no lo atacaste o no atacaste a las personas que generaron dicho problema. También debemos señalar que en la empresa hay gente que está enojada, ¿no? Que está enojada porque no le dan un aumento, está enojada porque no le dieron el puesto que ella quería, está enojada porque tiene una carga de trabajo excesiva, está enojada porque pues la gente le hace bullying, ¿no? O le genera presiones externas y en el momento en que puede desquitarse con la empresa, pues lo hará. Y es importante que nosotros entendamos qué sucede para poder contrarrestarlo. Si en esencia estos elementos que yo les he dado son problemas y son problemas que no hemos encontrado o no hemos atacado y que nosotros estamos conscientes como directivos que en algún punto nos van a causar controversias. La segunda habilidad directiva que debe tener cualquier gerente o cualquier líder es la toma de decisiones, ¿no? Obviamente, ¿no? De hecho, el 80% del trabajo del gerente es tomar buenas decisiones, no tomar decisiones, es tomar buenas decisiones. Y la mejor manera de llevar a cabo la toma de decisiones será estableciendo los objetivos por cumplir, escogiendo el camino que te guíen para lograr los resultados deseados y lo mejor es que se tomen en el tiempo adecuado para tomar algunas decisiones que resulten de carácter importante. Cuando nosotros tomamos una decisión con falta de información, la vamos a tomar mal. Cuando nosotros tomamos una decisión basándonos en nuestras emociones, la vamos a tomar mal. Cuando nosotros tomemos una decisión para querer complacer a todos, la vamos a tomar mal. Es lo único que voy a agregar de este punto y ojalá y les quede muy claro cómo debemos tomar decisiones. En tercer lugar viene la habilidad de la flexibilidad y la capacidad de adaptación, ¿no? Hoy tenemos un nuevo mercado laboral, hoy tenemos un nuevo personal en todas las empresas, hoy tenemos una diversidad mucho más extendida y hoy tenemos una generación de ideas nunca antes vista en el mercado laboral. Esto habla de que el gerente o el directivo debe ser flexible respecto de muchas cosas que le competen dentro del equipo o dentro del grupo de trabajo y debe tener la capacidad de adaptarse. Si no se puede adaptarse, hoy los gerentes de más de 50 seguramente van a ir dejando el mercado laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también se los digo a ustedes, muchachos, si en algún momento les toca o si ya tienen una posición jerárquicamente alta, sean flexibles respecto de todos los elementos que acabo de mencionar que mueven al equipo de trabajo, ¿no? Y tengan la capacidad de ¿qué? De adaptación. Tener flexibilidad es saber escuchar y saber comunicar.
Y tener la capacidad de adaptación es tener la mente abierta para que para que la gente pueda aceptar que hay nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas formas de sentir y nuevas formas de expresar por parte de los equipos de trabajo. Obviamente, cualquier gerente, cualquier líder debe tener una comunicación efectiva, que también ahí estamos sumamente, sumamente carentes, ¿no? Hay ocasiones en que yo tengo una discusión y no quiero resolver la discusión, quiero atacar a la persona y hacerla sentir mal y así siento que gané, cuando realmente no he ganado, ¿qué? Nada. ¿No? Y eso se da mucho en las empresas, ¿no? O sea, yo no te escucho y simplemente te ataco, ¿no? Y eso no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Y seguramente también les ha pasado en el plano personal. También la comunicación efectiva engloba la tarea de compartir de manera comprensible todos los conocimientos e ideas entre los colaboradores. Este proceso es útil tanto para transmitir una idea como para confirmar que haya sido comprendida exitosamente, que aquí siempre tenemos ese problema. Nosotros pedimos peras y nos dan manzanas, ¿no? Siempre, 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 porque a veces la gente solamente quiere escuchar lo que le conviene. Y quinta habilidad, la habilidad de liderazgo que va junto con la comunicación. Para poder tener una buena comunicación es necesario saber escuchar, saber comprender y saber dar una retroalimentación o saber dar un mensaje que responda a lo que yo entendí y lo que yo escuché. Si yo no puedo tener la capacidad de escuchar atentamente, difícilmente voy a poder expresar un mensaje que corresponda con lo que se me está diciendo. Y en México tenemos ese gran problema que no sabemos escuchar, ¿no? O solamente tenemos una escucha selectiva de lo que nos agrada o de lo que nos interesa. Y entonces el líder debe trabajar mucho en cómo saber escuchar, ser paciente para poder escuchar el mensaje completo, ¿no? Que por ejemplo aquí tenemos una situación, ¿no? Por ejemplo, una mujer para expresar una idea va a tardar el doble de tiempo que un hombre. Y un hombre es difícil que exprese una idea con claridad, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas sociológicos que tienen los mexicanos. Y obviamente en el número 6 y uno que está muy de moda o que ha estado de moda en los últimos 10 años, pues la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la habilidad directiva que es un conjunto de habilidades que te permiten enfrentar a situaciones difíciles y al mismo tiempo gestionar tus emociones de manera personal y con los demás. La inteligencia emocional es un concepto, ¿vale? Es un concepto muy extenso, pero es un concepto que habla de entender tu emoción y entender la emoción de los demás sin salir de tu esquema de control. Obviamente, cuando nosotros lo planteamos como primeros elementos, a las personas se les hace muy complicado tener la capacidad de controlar su emoción y entender la emoción de la contraparte, ¿no? Porque lo que quiere él, cuando le están diciendo algo que no va conforme a sus sistemas de creencias, es atacar, ¿no? Y entonces ahí él debe autorregular su emoción para poder continuar con la discusión de manera civilizada. Por eso es que la inteligencia emocional es tan extensa, por eso es que la inteligencia emocional a veces la gente la deja de un lado porque se les hace muy difícil. Pero en realidad el concepto es realmente muy bueno. Y repito, aquí hablaríamos solamente de los elementos que se esperan de un director, ¿no? O de un gerente y qué elementos administrativos tendría que desarrollar. Espero les haya agradado. Es realmente muy pequeñita la información de hoy porque es nuestra primera clase y bueno, pues esperemos que los conceptos expresados aquí hayan sido de su interés
y sin más que agregar, muchas gracias.